Delphias Audiolibros presenta, Halo, Oblivion. Una novela impresa escrita por Troy Denning, lanzada el 24 de septiembre de 2019, es la secuela de Halo, Silent Storm y la tercera entrega de la serie A Master Chief Story. Capítulo 8. 0715 horas, 7 de junio de 2526, calendario militar. Cerca del lugar del choque de la Guardia Nocturna. Montañas de la Desesperación, planeta Neterop, sistema Efira. Un montón de sol caliente sin forma, brillando a través de un manto de nubes marrones bajas sobre una cinta de polvorienta ribera. La ribera estaba aferrada a una árida pendiente tan empinada que el polvo se desplomaba en abanicos de color grisáceo. En el costado de la colina, las montañas emergen hacia el cielo en una pared interminable, sus cumbres tan altas que se disipan en las bajas nubes marrones. En el lado opuesto, la pendiente cae sobre una línea de acantilados hacia una cuenca llena de espejismos, la cuenca tan profunda que el suelo se desvanece bajo el mar azul ceniciento de luz refractada. La Guardia Nocturna podría haber caído en peores lugares, John lo sabía. Pero seguro que no había caído en un buen lugar. Los sobrevivientes habían caminado 8 kilómetros en 2 horas, más o menos hacia su zona de aterrizaje prevista cerca de la Golpe de Suerte, la fragata Covenant derribada que John y Petrov y el resto de la Fuerza Azul aún tenían la intención de capturar. En realidad, intención podría haber sido una palabra demasiado fuerte para algunos de los marines del primer pelotón. Muchos de ellos sudaban profusamente y se doblaban con calambres por el calor, débiles, sobrecogidos y mareados. Pero seguían caminando, y si sobrevivían a los 50 kilómetros de caminata hasta la Golpe de Suerte, John no tenía ninguna duda de que lucharían. Era la caminata lo que iba a ser el problema para la mayoría de ellos. Hasta ahora, los alienígenas no se habían molestado en ametrallar la columna. Petrov afirmó que era probable debido a que el comandante del Covenant estaba escaso de Banshees y no quería arriesgarse a perder ninguna por disparos de armas ligeras. Y tal vez había algo de eso. Linda ya había derribado 2 naves de observación con su rifle de francotiradores ER siglo 99, y no habían visto otra desde hacía más de una hora. John tenía una teoría más simple. Los pilotos de reconocimiento de los alienígenas habían visto que los supervivientes de la Guardia Nocturna estaban agonizando en el calor, y el comandante del Covenant solo estaba esperando a que sucediera. Después de todo, no servía de nada arriesgar a las Banshees y malgastar municiones cuando un entorno mortal se encargaba de la matanza. Y cualquier objetivo que sobreviviera iba a ser mucho más fácil de matar después de una larga caminata en el calor abrasador. Eso es lo que John habría hecho si la situación hubiera sido inversa. Esperar al enemigo. ¿Qué tal aquí dentro? La comandante Petrov señaló un gran barranco de paredes escarpadas que cortaba la ladera de la montaña sobre el banco. Vestida con su uniforme de vuelo azul, había estado viajando junto a John desde que salieron del lugar del accidente, haciendo un impresionante trabajo para mantener el ritmo a pesar de la alta gravedad de Neterop. Parece lo suficientemente grande como para albergar a todo el mundo. John se detuvo para examinar el barranco. Estaba lleno de una masa de plantas sin hojas de color naranja que parecían candelabros y llegaban a la altura del pecho, pero el borde de sotavento estaba cubierto por una cornisa de polvo arrastrado por el viento que se liberaría cuando la onda expansiva golpeara. No es bueno. John señaló la cornisa. Mira. Eso tiene que tener unos cuantos miles de toneladas ahí arriba. Los Spartans probablemente sobreviviríamos, si no nos arrastraran. Pero muchos del primer pelotón serían aplastados, y cualquiera sin un suministro de aire autónomo se asfixiaría. Petrov palideció, y luego miró por la ribera en la dirección de la que venían. Una línea de marines y tripulación del merodeador estaba dispuesta por medio kilómetro detrás de ellos, llevando a los heridos y arrastrando los tanques de agua cuesta arriba, ya tambaleándose en la gravedad y el calor de 45 grados centígrados. Sin ningún control ambiental en sus trajes de presión de emergencia, los marines se habían quitado las máscaras y se habían bajado la capota alrededor de las caderas, y la tripulación del merodeador se habían desabrochado la ropa hasta la cintura. Pero el aire era más caliente que sus temperaturas corporales, así que el único efecto de enfriamiento provenía de su propio sudor, que se evaporaba en el aire árido. Bueno, tenemos que encontrar cobertura pronto, dijo Petrov. Si seguimos presionando así, no importará lo lejos que estemos cuando detone. Todo el mundo morirá de insolación. John sabía que no debía sugerir que llamaran una misión de rescate cortesía de la Phyllis Beatley, aún. Petrov apenas había podido asumir el control remoto del dispositivo de autodestrucción del merodeador, y el equipo azul extraer los tanques de agua del sistema de recuperación, antes de que media docena de cazas del Covenant volvieran y empezaran a dar vueltas sobre la superficie, listos para ametrallar a cualquiera que intentara acercarse a la embarcación. Otros 10 habían llegado rápidamente y descendido al lugar del accidente, impidiendo toda esperanza de pedir ayuda a la Beatley. John tenía una alta opinión de los pilotos de la ONI,
pero la nave de recuperación llevaba solo 2 Pelicans y 12 Basellards. Los Basellards eran primero interceptors espaciales y luego cazas de superioridad aérea, lo que los hacía demasiado torpes en el combate atmosférico para prevalecer contra una fuerza superior de Banshees. Hasta que Petrov detonara la Fury y limpiase el lugar del accidente, los sobrevivientes de la Guardia Nocturna estaban solos, y lo único que podían hacer era seguir moviéndose hasta que estuvieran lo suficientemente lejos para activar con seguridad la carga de autodestrucción. Y cuando la carga era un dispositivo nuclear táctico Fury de 1 megatón, eso era bastante lejos. Lo digo en serio, John, dijo Petrov. Quizá debamos arriesgarnos, antes de perder gente por un golpe de calor. Lo sé, señora. Y no solo pienso en nuestra gente. Petrov miró hacia atrás, hacia el lugar del accidente, luego se inclinó y miró hacia arriba en la placa frontal de John. Su cara estaba enrojecida y seca, una señal de que ella misma estaba empezando a sucumbir a los elementos. Han pasado más de 2 horas desde que abandonamos la nave. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el Covenant ha estado a bordo de mi merodeador durante 2 horas. Lo sé, señora. El HUD de John mostró exactamente 127 minutos desde que la Guardia Nocturna había caído. Pero sin una red de satélites que proporcionara coordenadas de posicionamiento global, su distancia desde el lugar del accidente era un cálculo aproximado de la computadora de a bordo de la Mjolnir, basado únicamente en la longitud de la zancada de John y el número de pasos que había dado. 8,56 kilómetros. El dispositivo destructivo de fusión mediano Fury usado como carga autodestructiva a bordo de los merodeadores del UNSC era una bomba limpia que no liberaba mucha radiación. A su distancia actual, el complemento de la nave estaría relativamente a salvo de los rayos gamma, el bombardeo de neutrones y la lluvia radioactiva. Y 8 kilómetros estaba justo más allá de la zona de conflagración. Mientras todos estuvieran bien cubiertos, evitarían las quemaduras de 3er grado. Eran las ondas de choque las que planteaban un problema. No serían lo suficientemente fuertes como para causar lesiones directas a cualquier persona que se encontrara en una depresión poco profunda. Pero arrancarían plantas y lanzarían pequeñas piedras, así como provocarían deslizamientos de polvo. John volvió a mirar hacia el barranco. Si subieran lo suficientemente alto, la boca serviría de deflector para desviar la onda de choque, y unas cuantas granadas probablemente harían caer la cornisa antes de que Petrov detonara la carga de autodestrucción. Pero el canal corría directamente por la ladera de la montaña hacia las bajas nubes marrones, 2 kilómetros de pendiente como mínimo, todo ello bordeado por otras cornisas llenas de viento y llenas de polvo. Cuando la Fury vaporizara la Guardia Nocturna, toda la ladera de la montaña se soltaría y caería en avalanchas sobre ellas. No puedo dejar que mi nave sea el primer merodeador que captura el Covenant, dijo Petrov. Puede que estuviera sufriendo los primeros síntomas de un golpe de calor, pero aún así estaba muy concentrada. Incluso si eso significa correr riesgos a la intemperie. Lo sé, señora. La tecnología de ocultación era el único ámbito de la guerra espacial en el que la humanidad no estaba superada desesperadamente, por lo que permitir que un merodeador cayera en manos enemigas sería tan desastroso para el UNSC como lo sería capturar una nave capital del Covenant. Pero no llegaremos a eso. No veo cómo puedes prometer eso, John. No está en tu poder prevenirlo. Ya están a bordo de mi nave. Petrov continuó mirando hacia la ribera, mirando por encima de las cabezas de su tripulación y de los marines hacia el lugar del choque de la Guardia Nocturna. Incluso magnificado a través de la placa frontal de John, el merodeador era visible solo como una pequeña sombra en forma de delta, rodeada por los apenas visibles puntos de más de una docena de Banshees. Todas las naves estaban borrosas, y parecían flotar decenas de metros sobre el suelo. John sabía que era una ilusión, un espejismo superior, causado por la refracción de la luz al pasar a través del aire caliente sobre una tierra más fría. Pero eso no evitaba que se sintiera incómodo. El Covenant empleaba todo tipo de tecnología que el UNSC nunca había visto antes, y no podía dejar de preocuparse de que los alienígenas pudieran estar usando algún tipo de poderoso dispositivo antigravedad para hacer flotar el discapacitado merodeador hasta la órbita. John abrió el canal del equipo. Azul 4, ese merodeador se está elevando más por encima del suelo. Negativo. Linda estaba a 2 kilómetros de distancia de la ribera, usando su mira óptica de francotirador para controlar el progreso de los alienígenas. Estoy midiendo el ángulo de refracción. La Guardia Nocturna permanece en el suelo, aunque no lo parezca. Alguna señal de una nave de vigilancia merodeando por ahí. Incluso si el Covenant no pudiera llevarse todo el merodeador, podrían intentar tomar medidas y grabar imágenes. O de una torre de comunicaciones erigida. Te lo habría dicho. Linda parecía exasperada. Inmediatamente. ¿Qué tal el movimiento de ida y vuelta? John preguntó. Incluso si el Covenant no estuviera tratando de recuperar imágenes y especificaciones,
Al menos intentarían enganchar tantos instrumentos y sistemas de ingeniería como fuera posible. Alguna señal de que están reuniendo equipo. Incapaz de determinar. El resplandor del calor impide que mi óptica se resuelva a esa escala. Linda se detuvo y añadió, pero, John, han pasado 2 horas. Eso es lo que me dicen. John dejó caer su mirada hacia la columna de marines sobrecalentados y la tripulación de la nave. Incluso si los alienígenas no estaban listos para empezar a transportar los equipos del merodeador de vuelta a su nave nodriza, y después de todo este tiempo, tenían que estarlo haciendo, los Spartans eran los únicos con armadura potenciada y climatizada. Y eso significaba que eran los únicos que podían seguir explorando. Bien. Interrumpe la observación y vuelve a unirte a la columna. Azul 3. La luz de estado de Kelly parpadeó en verde para confirmar que estaba escuchando. Entrega todos tus artefactos explosivos a Azul 2, luego encuentra un buen puesto de observación y hazte cargo de la vigilancia. Kelly y Fred estaban medio kilómetro por delante de John, buscando un buen lugar para refugiarse de la carga de autodestrucción. Haznos saber a mí y a la comandante Petrov en el momento en que veas cualquier nave del Covenant salir del lugar del choque. Afirmativo, dijo Kelly. Azul 2. Déjame adivinar, dijo Fred. Las cornisas. El equipo azul podría ser así. Habían estado entrenando juntos desde la infancia. A veces parecía como si estuvieran de alguna manera conectados al cerebro del otro a través de sus implantes neurals y computadoras a bordo. ¿Puedes hacerlo?, preguntó John. Creo que puedo manejarlo. Había una nota de sarcasmo en el tono de Fred. Mientras no se defiendan. ¿Cuánto tiempo?, preguntó John. Fred se quedó callado un momento y finalmente dijo. Depende de lo que encuentre en las nubes, supongo. Fred tardó 16 minutos en atravesar el barranco y subir a las nubes marrones bajas. Podría haber sido más rápido, excepto que llevaba 2 juegos de tubos adicionales para su lanzacohetes M41, y suficientes granadas para llenar el casco de un Brut. En la alta gravedad de Neterop, el peso extra hacía más difícil estar seguro de su posición en la polvorienta pendiente. La extraña vegetación, lo que había, no ayudaba. Rápidamente aprendió a evitar cualquier área cerca de esos árboles anaranjados ya que solo mostraban sus coronas, y el resto de su hábito estaba escondido bajo la superficie polvorienta, una masa enredada de ramitas gomosas que atrapaban un pie o una pierna tan eficientemente como lo hacía cualquier polvo. Y donde las losas de esquisto rojo sobresalían para formar una cresta con base sólida, primero tuvo que abrirse paso a través de una maraña de arbustos carnívoros a lo alto del pecho, a los que rápidamente apodó plantas de remo. Las plantas de remos tendían a amontonarse a lo largo de los bordes contra el viento de los afloramientos de esquisto. Tenían grandes almohadillas de color gris verdoso cubiertas por una pelusa blanca y rizada llena de pequeños insectos atrapados, o al menos, lo que parecían insectos. Las criaturas tenían la mitad del tamaño de una uña, pero tenían una piel azul y lisa, 3 ojos esmeralda y 5 patas. Y actualmente se las comían enteras unas larvas escamosas del tamaño de un pulgar, cada una de ellas unida a la parte inferior de una de las almohadillas por un umbilical palpitante. Bonito lugar, este Neterop. Antes de subir a las nubes para localizar la parte superior del barranco, Fred miró a lo largo de su longitud para asegurarse de que todos hubieran despejado la boca. Podía ver una cornisa casi ininterrumpida de viento lleno de polvo suspendida sobre su lado del canal, que a veces se extendía hasta la mitad. En la parte inferior, el barranco se hundía en una depresión y entraba en una gran caverna en forma de diamante que corría por debajo de la ribera y se abría al aire libre por el otro lado. Los lados eran asimétricos, y el fondo estaba enterrado en polvo. Pero, excepto por unos pocos pozos en forma de concha, la cara estaba tan lisa como el hormigón, y los bordes superiores eran tan rectos como cualquier cosa que un ingeniero de combate construiría. No era la forma en que un humano diseñaría una alcantarilla gigante. Pero obviamente tampoco era la forma en que la naturaleza la diseñaría. Fred habló por el canal del equipo. ¿Qué dirías si te dijera que estás en una especie de autopista olvidada? Yo diría que te apures con esas cornisas, dijo John. Kelly cree que el Covenant podría estar cargando su Seraph. O podrían ser fantasmas de espejismo bailando en el brillo del calor, dijo Kelly. Es difícil decir exactamente lo que estoy viendo. ¿Estás viendo algo?, dijo Linda. También veo formas oscuras moviéndose entre la guardia nocturna y el Seraph más cercano. En ello, dijo Fred. Cuidando de mantenerse alejado del borde del barranco para que no colapsara prematuramente una cornisa, inició un afloramiento de esquisto en las nubes bajas de color marrón. Hay una alcantarilla en el fondo del barranco. Podría ser un buen búnker, si puedes excavar ahí abajo después de que derribe las cornisas. Una alcantarilla. John no parecía tan sorprendido como podría haberlo estado.
El equipo azul había pasado el salto espacial desde Mesra preparándose para su misión y estudiando lo que el UNESC sabía sobre Neterop, que no era mucho. El estudio militar de planetas deshabitados catalogó a Neterop como deshabitado, marginalmente sobrevivible, de mínimo valor estratégico, sin recursos explotables. Las notas del evaluador agregaron que el ambiente hostil había acortado la misión de estudio. Las notas terminaron con la recomendación de que una expedición debidamente equipada debería regresar para continuar la investigación. Pero un apéndice clasificado de la ONI enumeraba el planeta como posiblemente abandonado, una designación nebulosa que podría sugerir que el estudio había encontrado algo, desde una vieja sonda de habitabilidad colonial hasta la presencia de características del terreno que podrían haber sido construidas artificialmente. Fred podía adivinar lo que había pasado después. El estudio había sido añadido electrónicamente a la EMPD por algún empleado que no había leído más que valor estratégico mínimo, sin recursos explotables, y la recomendación del asesor no había sido leída hasta la primera vez que el equipo azul fue enviado a Neterop, en un intento de capturar una nave de reconocimiento del Covenant en órbita. Y para entonces, el UNESC ya tenía otras cosas de las que preocuparse. Una alcantarilla. Repitió John. Fred, ¿estás seguro? Estoy seguro de que será un buen búnker. Fred estaba bien metido en la capa de nubes, rodeado de una niebla marrón grasienta que parecía cubrir su placa frontal como si fuera aceite. Echa un vistazo. Ya lo verás. Si tú lo dices, dijo John. Solo date prisa. Si algo intenta salir del lugar del choque, la comandante Petrov no esperará para detonar la Fury. Entendido, dijo Fred. Y lo comprendió. El UNESC no quería que el Covenant aprendiera los secretos de su tecnología de merodeadores, del mismo modo que el Covenant no quería que el UNESC aprendiera los secretos de sus escudos de energía y sus armas de plasma. Así que no se podía permitir que ningún alienígena saliera vivo del lugar del accidente, ni uno solo, incluso si eso significaba que todos los que habían estado a bordo de la Guardia Nocturna tenían que morir. 100 metros dentro de las nubes, el barranco finalmente se estrechó a un par de metros. Terminó en la base de un afloramiento de esquisto, que siguió subiendo la montaña y desapareció en las nubes marrones a unos 200 metros de altura. Como de costumbre, el lado que daba al viento del afloramiento estaba cubierto por una maraña de plantas de remo, y a pocos pasos por encima de la parte superior del barranco, una franja de 3 metros había sido aplastada a través del extraño follaje. Algo grande había empujado a través de la maraña y trepado sobre el afloramiento, pero Fred no tenía mucho tiempo para contemplar qué tipo de fauna gigante podría estar arrastrándose alrededor de las montañas de Neterop. Subió por el lado que daba al viento de las plantas, donde encontró 2 juegos de huellas de cascos circulares paralelas entre sí, a unos 2 metros de distancia y que conducían a la franja rota. Todos los grabados tenían un corte en el centro, como la pezuña de una cabra, pero eran demasiado uniformes en tamaño y forma para haber sido hechos por más de un animal. O, en realidad, cualquier tipo de animal. La naturaleza no hacía que los pies fueran tan redondos. Pero no había tiempo para pensar en eso ahora. Entró en la ruinosa franja y se dirigió hacia el barranco, intentando colocarse directamente encima de él. Mientras se movía, vio que los remos se habían roto en el tallo. El suelo estaba lleno de esos gusanos escamosos, todos aplastados y arrancados de sus ombligos. En el polvo, notó docenas de huellas que se parecían mucho a las huellas de un niño humano, tan poco probable como parecía. Pero muchos animales hacían huellas que podían parecerse a los humanos, los osos, por ejemplo. No creía que hubiera osos en Neterop. Fred llegó al lugar al que había estado tratando de llegar, directamente encima del barranco, y vio que una amplia cornisa polvorienta se extendía sobre la parte superior del barranco. Si hubiera intentado saltar, probablemente se habría desplomado bajo su peso y lo habría dejado caer en el canal, y habría desperdiciado los siguientes minutos tratando de detener su deslizamiento y volver a subir hasta donde estaba ahora. Fred agarró una granada y abrió un canal general. Todo despejado en la autopista olvidada. ¿Autopista olvidada? Petrov preguntó. Está parado sobre ella, dijo Fred. Sigo diciéndoles. Todo despejado, dijo Petrov. Hazlo ya. Esto podría tomar algunos intentos, dijo Fred. Aléjense de la alcantarilla hasta que yo dé la orden. Si podemos, dijo Petrov. Solo hazlo. Sí, señora. Fred puso un pulgar contra el control deslizante de armado. Fuego en el hoyo. Arrojó la granada a la cornisa, y luego la vio hundirse entre el polvo y desaparecer. Un segundo después, salió por la parte inferior y comenzó a rodar por el barranco, y luego detonó con un fuerte golpe y un destello naranja. Una sección de la cornisa se desintegró en una nube polvorienta y se elevó 10 metros hacia el cielo, y un segmento de la pendiente se desprendió y cayó en el barranco. Después de eso, todo lo que Fred pudo ver era una niebla de polvo,
pero el ruido sordo que subía por el canal sugería que al menos algo se estaba desplomando hacia la alcantarilla. Agarró el M41 de sus soportes traseros y disparó el primer cohete a través del polvo, apuntando a un punto a unos 200 metros por el barranco y hacia el lado por el que sopla el viento. La detonación fue más fuerte y profunda que la granada, pero había tanto polvo en el aire ahora que la bola de fuego apenas tenía un brillo anaranjado. Aún así, ese sordo estruendo se hizo más fuerte, y supo que la avalancha estaba creciendo. Disparó el segundo cohete en un punto que esperaba que estuviera a 400 metros por el barranco, y esta vez ni siquiera vio la bengala. Buen trabajo, dijo John por el canal del equipo. Hay un muro de polvo a unos 500 metros de altura sobre el barranco. Eso es todo. Tu suposición es tan buena como la mía. Fred separó los tubos usados del M41 y buscó una recarga. No puedo ver nada. Entonces sugiero que empieces a disparar a ciegas, dijo Kelly. Tengo figuras que salen de la guardia nocturna. Bastantes figuras, en realidad. Creo que la avalancha ha atraído su atención, dijo Linda. Se están extendiendo, y deteniéndose. Tal vez tratando de entender lo que están viendo, dijo Fred. Igual que tú. Tal vez, dijo John. Y muy pronto, alguien se subirá a un Banksy para venir a ver cómo estamos. No necesitaba explicar lo que seguiría. Incluso si el Covenant no enviaba un escuadrón de Banksys para ametrallarlos, Petrov no podía permitirse el lujo de correr riesgos. Tan pronto como la primera nave alienígena dejara el lugar del choque de la guardia nocturna, detonaría la Fury. Yo me encargo de esto. Fred bloqueó los tubos de recarga en su lugar. Tendría una mejor vista de las cornisas desde el lado que daba a sotavento del barranco, así que empezó a trepar por el afloramiento de esquisto, siguiendo el mismo camino que había tomado la misteriosa criatura, o criaturas. Seguiré poniendo cohetes en la cornisa al bajar de la montaña. Avísenme cuando la comandante loca decida detonar. Afirmativo, dijo John. Y, Fred, tómalo con calma con ese apodo. Si la comandante te oye usarlo. Lo sé, dijo Fred. Lo siento. La verdad duele, normalmente al que la dice. A medida que subía la cresta del afloramiento, notó una silueta fantasmal, como una araña, a 200 metros de distancia. Envuelta en la niebla marrón, era una figura casi ilusoria que podría no haber creído que era real, si no hubiera visto un rastro de senderos paralelos, de pezuñas abiertas, que conducían a través de la pendiente directamente hacia ella. Amplió la imagen, pero entre el polvo y la película aceitosa que nublaba su rostro, no ayudó mucho. Todo lo que podía decir era que probablemente era la mitad del tamaño de un VRL Warthog, y que tenía 5 pares de patas cilíndricas espaciadas uniformemente alrededor de un cuerpo bulboso con un área dorsal aplastada. Las patas del lado de la subida estaban dobladas hacia arriba casi en dos, de modo que sus pies estaban plantados en la ladera casi a la misma altura que su vientre. En el lado de la bajada, las piernas se extendían en línea recta desde su flanco y caían al suelo en un ángulo de 90 grados, de modo que el cuerpo estaba apoyado de forma más o menos uniforme. Parecía haber un par de esferas redondas en la parte superior del cuerpo, que podrían haber sido orejas mirando hacia adelante, pero podrían haber sido ojos externos muy grandes, o cabezas muy pequeñas. ¿Qué diablos? Si esa pregunta es para mí, dijo John, no tengo idea. ¿Cómo se ven esas cornisas? Pareciendo sentir que estaba siendo observada, la cosa araña corrió hacia adelante a una velocidad asombrosa, y luego se perdió de vista detrás de un pliegue en el terreno. Fuera lo que fuera, Fred esperaba que tuviera el sentido común de esconderse y agarrarse bien, al menos hasta que la guardia nocturna fuera incinerada. Se dio la vuelta y empezó a bajar la pendiente por el barranco. Aún no estoy seguro, dijo. Trabajo en ello. Salió de las nubes y se encontró viajando a lo largo de la cortina de polvo que salía del barranco. No había esperanza de ver a través de ella hacia el otro lado, especialmente cuando el canal se ensanchó de nuevo. Pero al descender, el gruñido de la avalancha comenzó a desvanecerse y la cortina pareció volverse menos densa y alta. Después de 500 metros, se detuvo y disparó un cohete a ciegas contra el otro lado del barranco. La cortina de polvo se elevó aún más alto y gruesa que antes, y el sonido de la avalancha se elevó de nuevo a un estruendo. Fred corrió otros 200 metros por la ladera de la montaña y disparó de nuevo, aunque el polvo ya era tan espeso y el ruido tan fuerte que no podía decir si estaba teniendo algún efecto. Volvió a cambiar los cilindros y siguió bajando por la ladera de la montaña. Para la próxima vez que disparó, el sonido de la avalancha había retrocedido y la cortina de polvo se había adelgazado tanto que se veía una cara rocosa en el lado opuesto del barranco. Cuando la detonación no lanzó más polvo al aire ni aumentó el sonido de la avalancha, se dirigió hacia abajo por la ladera otros cientos de metros y volvió a intentarlo. La cortina de polvo siguió adelgazando, y el sonido de la avalancha se desvaneció por completo. Estaba a menos de 1 kilómetro de la autopista olvidada, y en el fondo del barranco,
Incluso pensó que podía ver un diamante aplanado o de luz azul donde la alcantarilla se abría a la cuenca de espejismos. Desbloqueó los tubos vacíos del M41 y cambió al canal de comunicación general. Creo que el barranco está despejado, dijo. Busquen la alcantarilla en el fondo. Bien hecho, Spartan, dijo Petrov. Ahora, cúbrete. Tienes 20 segundos. Fred miró hacia la alcantarilla. Antes de que se diera cuenta de lo que intentaba averiguar, su computadora de a bordo activó su telémetro, y la distancia a la alcantarilla apareció en su HUD. 709 metros. Ni siquiera los Spartans eran tan rápidos. Mierda. Rápido, Fred, dijo Kelly por el canal del equipo. La comandante loca habla en serio. Se nos acaba el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Fred sabía la respuesta antes de terminar de hacer la pregunta. El Covenant tenía que estar lanzando algo desde el lugar del choque. Tiró los tubos vacíos de los misiles a un lado y se giró para ver lo que estaban levantando, y en su lugar se vio atraído por un par de figuras distantes que se extendían sobre el siguiente afloramiento, quizás a 500 metros de distancia, con sus piernas y brazos extendidos por la ladera. Los diminutos puntos de sus cabezas sobresalían justo por encima de la cresta mientras estudiaban la actividad en el lugar del choque. Amplió la imagen y pudo ver un poco más, lo suficiente como para decir que se asemejaban a niños humanos, con cuerpos pequeños, con texturas delgadas y cabello rebelde. Llevaban ropa áspera que podría haber sido tejida con fibras vegetales crudas, y tenían una especie de sandalias con suela negra atadas a los pies. Detrás de ellos, en el fondo del afloramiento, estaba una de las extrañas criaturas con forma de araña que Fred había visto antes, tal vez incluso la misma. Fred cambió al canal de comunicación general. Esperen, ahí. No puedo esperar, dijo Petrov. Esas Banksys están despegando. Fred miró hacia la guardia nocturna y vio los fragmentos violetas de 3 impulsiones de impulso serpenteando a través del calor que brillaba sobre el pequeño merodeador que flotaba en el espejismo azul. Petrov tenía razón, no podía esperar, pero esos niños, si eso es lo que realmente eran, en el siguiente afloramiento no sabían lo que se avecinaba o cómo protegerse de ello. Fred puso sus manos alrededor de su emisor de voz y comenzó a gritar. Incluso si podían hablar el idioma, había pocas posibilidades de hacerse entender a tal distancia. Pero si podía atraer su atención, tal vez podría hacerlos bajar. El pequeño merodeador se convirtió en una canica de un resplandor cegador, y la canica se hinchó hasta convertirse en un inmenso estallido blanco de un resplandor punzante. Las pequeñas figuras se pusieron en pie, y Fred vio una pared de polvo gris que rodaba ante ellos, hirviendo por la ladera de la montaña para tragárselos a ambos. Entonces sintió el calor que se hundía a través de su Mjolnir, la onda expansiva lo arrojó al barranco, y vio venir el polvo, y su placa frontal se oscureció, y luego no vio nada en absoluto. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.